Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Sed bienvenidos a Heavy Metal Coins, el canal para los fanáticos del metal. Hoy quería haber hecho un vídeo, el primero del año, hablando de lotes y de mi experiencia vendiendo algunas monedas en subasta. Pero bueno, pues al final voy a hacer un vídeo sobre una noticia de actualidad que el otro día estuvimos comentando en los foros de WhatsApp. Bueno, pues este es el motivo del vídeo. Una noticia que aparecía en la prensa que decía que en Olvega, en la provincia de Soria, pues hay una propuesta de Unidas Podemos Olvega aprobada por unanimidad, o sea que no es solamente de este grupo parlamentario. Dice que permitiría instar al gobierno a ejercer el derecho de tanteo sobre monedas de las cecas de Oilaunu y Arecóratas, que aquí valientemente atribuyen respectivamente a Olvega y Muro, a esas localidades. Bueno, pues ejercer el derecho de tanteo de monedas que salgan a la venta en subasta y a solicitar al Museo de Prehistoria de Valencia una exposición sobre estas monedas. Bueno, derecho de tanteo, por tanto, ya ha ocurrido en alguna ocasión anterior, ha sido muy célebre el tema de la colección Tonegawa y pues de nuevo pues se quiere ejercer este derecho. Y yo sobre esta cuestión en principio pues tampoco tendría mucho que decir si no es por el tufillo populista siempre de estas noticias, ¿vale? En principio pues que el Estado ejerza su derecho de tanteo, pues ni frío ni calor. Pero es que ya digo que tiene un tufillo un poco populista y nacionalista, que ya es lo que no termina de encajarme, y si quiero hacer algunos comentarios. De la noticia, en la noticia, si la leemos, yo he extraído varias ideas. Una de ellas hablan de instar a la administración del Estado para que el Ministerio de Cultura ejerza este derecho de tanteo, puesto que es el único que puede hacer. Eso es lo que la noticia cuenta, lo cual ahora vamos a ver que no es correcto. Con esta medida, pues el Estado pues ejerce ese derecho de la misma manera que ya lo ha ejercido en otras ocasiones y tome esta medida con nuestro patrimonio. Hablan de su patrimonio, el patrimonio del pueblo, entendemos, de estos pueblos, de estos municipios, para poder exhibirlo en sus lugares de origen. Para que además hablan de que Olvega construya un museo propio, porque en principio la noticia habla de hacer unas exposiciones en Numancia o en el Museo de Valencia, pero hablan de un museo propio en Olvega que según la noticia ya fue aprobado hace 3 años por el Pleno del Consistorio. Llevan 3 años esperando y pues deben necesitar de unas monedas para darle un contenido a ese museo, no sé, museo propio. Pues para tratar ese arraigo que les haga sentir orgullosos de lo que fueron, atraer turismo, etcétera, etcétera. Todo esto pues es un poco una medida dinamizadora, esperando movilizarse en el futuro, pues para que esta temática que creen tan importante fomente la participación y el orgullo de Olvega y de Muro. Entonces estas ideas son las que querría yo comentar. O sea, primero ese carácter nacionalista, ese carácter localista del orgullo, el arraigo, lo que fueron en los lugares de origen. Hablamos de la corporación municipal en un municipio, en un pueblo muy determinado, Olvega, que se atribuyen un yacimiento o una ceca, una antigua autoridad que emitía unas monedas, y esas monedas son las que pretenden hacer depositarias en ellas mismas de ese orgullo nacional, de lo que fueron, del pueblo, etcétera, etcétera.
Bueno, lo primero, el derecho de tanteo de la Administración respecto de los bienes del patrimonio histórico está en la Ley de Patrimonio Histórico, que ya hemos comentado aquí muchas veces, y en el desarrollo del Real Decreto, en uno de los desarrollos escuetos y escasísimos desarrollos. Esto sí que aparece aquí un poco desarrollado, este derecho de tanteo, en este Real Decreto 111 del 86, en esos artículos. Todas las administraciones van a poder disfrutar de este derecho, porque esta ley de patrimonio histórico que establece ese derecho de tanteo para el Estado, en todas las comunidades autónomas ya vimos cómo se calcaba la legislación estatal y se hacía valer interpretando unas competencias que no tenían las comunidades autónomas, pero desarrollan o copian la ley estatal y se arrogan las mismas competencias que el Estado, por lo tanto tendrá el reflejo homotético en todas las comunidades autónomas este derecho de tanteo y lo pueden ejercer exactamente igual. Lo único que sí que existe es un derecho de tanteo preferente del Estado frente a cualquier otro sujeto, cualquier otra administración, cuando vayan a ser adquiridas unas piezas para museos, archivos o bibliotecas nacionales, estatales. Eso es lo que sí que existe, una primacía. Pero vamos, que la comunidad autónoma puede exactamente igual ejercer ese derecho. Bueno, el tanteo puede ser ejercido cuando exista una compraventa entre particulares. Si dos particulares se transmiten un bien integrante del patrimonio histórico, el Estado o la comunidad autónoma podrá ejercer ese derecho de tanteo, pero se limita a casos en los cuales se trate de bienes ya declarados de interés cultural, incluidos en inventario, o que ya esté iniciado el expediente de declaración de bien de interés cultural. O sea, cuando veíamos los niveles, los 3 niveles de protección, solamente a los niveles ya elevados es donde existe el derecho de tanteo. O sea, si yo le vendo como particular una moneda de arecóratas a otro particular, esa moneda no está declarada de interés cultural ni nada y por tanto el Estado no tiene nada que decir. Vale, bueno, en caso de particulares, el Estado tiene un plazo de 2 meses, los propietarios tienen como obligación, al tener ese nivel de protección elevado, tienen la obligación de declarar esa compraventa para que el Estado pueda ejercer el derecho de tanteo. ¿Que no se comunica la compraventa? Entonces estaríamos incumpliendo la protección de los bienes, puesto que son bienes de interés cultural, incluidos en inventarios, etcétera. Estaríamos incumpliendo y eso daría lugar a otro de ellos, el de retracto. Y entonces, además, da lugar a las sanciones pertinentes, etcétera, etcétera. Pero bueno, en principio, este no es el caso de lo que aparece en la noticia. En la noticia hablamos de subasta pública. Y ahí ya no hace falta que sean monedas declaradas o bienes muebles declarados de interés cultural. Cualquier bien integrante del patrimonio, las casas de subastas tienen la obligación de notificar con antelación de 4 a 6 semanas antes a las autoridades competentes lo que van a subastar para que se pueda ejercer este derecho de tanteo. Y en estos casos, simplemente conociendo la administración lo que se va a subastar, conociendo que salen a subasta unas monedas de estas cecas ibéricas, pues si existe el interés, podrán comparecer en la subasta y anunciar en el momento en el que se determina el precio, en el momento del martillo, cuando se adjudica. Y esto muchas veces, yo en subastas online nunca me ha pasado, pero en subastas presenciales sí me ha ocurrido ganar alguna moneda y en ese momento, o que alguien haya ganado una moneda, muy frecuente, y en ese momento es cuando el que está dirigiendo la subasta, el encargado de la casa de subastas, anunciaba que el Estado ejercía el derecho de tanteo. Y entonces el remate que se producía en ese momento, cuando todavía el Estado no está participando, en el remate pues ya ha llegado a ese precio de mercado, el Estado es el que asume el precio y lo terminará pagando. ¿Vale? Claro, yo en todas estas subastas nunca he sabido que el Estado tenía interés por esas monedas, con lo cual
existe una libertad para que pujemos los que estábamos allí participando, todos los partícipes de la subasta, y se llega a un precio. Distinto es que se conozca que el Estado va a ejercer el derecho de tanteo sobre unas monedas, porque automáticamente pues el interés decrece y ya los precios, o al contrario, sabiendo que el Estado va a ejercer el derecho de tanteo sobre unas monedas, pues miel sobre hojuelas, vamos a pujar y a disparar con la pólvora del rey. Vamos a subir el precio porque a fin de cuentas lo único que vamos a hacer es que el Tesoro Público tenga que pagar más dinero. Bueno, esto pues no suele ser una buena política que se anuncie que el Estado está interesado o que una administración está interesada en determinados bienes. Eso es algo que yo entiendo que tiene que hacerse con discreción. Y ya digo, en las comunidades autónomas esto es calcado. Ocurre lo mismo, ¿vale? Bueno, lo primero, el tema de que el orgullo del pueblo, etcétera, etcétera, tengamos las cosas un poco en su contexto. Estamos hablando de una ciudad, una polis del siglo I o II antes de Cristo, y unas monedas que se emitían de forma autónoma, pero bajo la autoridad de una potencia ocupante que era ocupando el territorio, un territorio que por otra parte pues no estaba bien definido de la manera que hoy entendemos las naciones, pero es la República de Roma la que se asienta después de la guerra púnica, de las guerras púnicas, se asienta en la península, y en determinados momentos estas monedas, que van a ser monedas provinciales romanas, ahí aparecen en los catálogos y efectivamente es así, se emiten por las autoridades locales para circular en la región, para circulación local, para asumir determinados gastos, pago de mercenarios, pago de tropas auxiliares, etcétera, etcétera, y se emiten localmente por conveniencia y por supuesto siempre con la autorización de esa autoridad suprema que es la República de Roma en este caso y después el Imperio Romano. Por tanto, son monedas romanas, o sea, no son monedas realmente ibéricas. El término ibérico se lo podemos atribuir por un criterio de territorialidad. Que esto tenga que ser un orgullo para los sorianos, para los españoles, si es que tenemos una distancia de siglos y la construcción nacional se produce muy recientemente. O sea, no podemos identificar nunca a España con estos pueblos, mucho menos a España con los reinos de la Edad Media. Ha habido todo tipo de invasiones de por medio. Ocurre lo mismo con el tema de los pecios hundidos, los galeones, etcétera, etcétera. Pensemos en términos un poco más recientes, pero que antiguamente o en la Edad Media el reino realmente es un patrimonio del monarca, igual que ocurre con las monarquías absolutas. La soberanía, si existe una soberanía nacional, si existía en la antigüedad, si existía una autonomía local, si existía esa soberanía, ¿de dónde emanaba? Desde luego la soberanía no es la de la actual España. O sea, ya digo, el Carlos I, Felipe II, o sea, el reino es un patrimonio personal del rey que se hereda, ¿no? Cuando los reyes católicos, entre comillas, juntan o aunan los reinos, realmente el reino de Castilla es un patrimonio de la reina Isabel y el reino de Aragón es un patrimonio de Fernando de Aragón. Sus herederos reciben la herencia de esos reinos. En la guerra de sucesión española se está peleando por la herencia de esos reinos entre monarcas de la Casa de Austria o de Borbón. Los Borbones heredan también, se producen después las revoluciones liberales, se produce el fenómeno de las constituciones.
Hoy en día España, la soberanía, España es una monarquía parlamentaria, la soberanía emana del pueblo con las instituciones que tiene, se circunscribe a un territorio que es el territorio español. Por tanto, el Estado moderno que conocemos hoy, o sea, es que no es del todo herencia de todo este pasado. Es consecuencia del pasado, pero no existe ni un patrimonio, ni una soberanía que se vaya transmitiendo de forma íntegra y, o sea, no es esa asimilación automática y esa visión nacionalista en la cual, pues efectivamente, los sucesos de Numancia es la defensa de España frente al invasor y tal, y se trata de construir un orgullo nacional, porque ese fenómeno de tratar de ver que hoy en día la nación es una consecuencia de todos unos sucesos que realmente ya estaban condicionando el futuro y que era un destino universal, etcétera, etcétera. En fin, seamos un poco más sensatos y más cuerdos, o sea que no tratemos con este presentismo y con este nacionalismo a la historia. O sea, cuando hablamos de que las monedas, el orgullo, etcétera, etcétera, pues siempre la historia hay que tratarla, hay que conocerla y tú te puedes sentir orgulloso de tu pueblo, por supuesto, pero sabiendo que aquellos señores que tuvieron un protagonismo en aquellos sucesos y en aquellas historias están muy lejos y no necesariamente tienen que ver con los fenómenos culturales, nacionales, etcétera, etcétera, de la actualidad. Pensad que hablamos con mucha ligereza sobre Estado, claro, el Estado es una construcción muy moderna. Nación, el nacionalismo, la nación, las nacionalidades son ya fenómenos un poco más culturales, más difusos, porque el Estado está muy claro lo que es, y se circunscribe a un territorio, a una jurisdicción y a una población, y a unos límites. Pero el nacionalismo, las naciones, fenómenos que ocurren también actualmente, ya aluden a unos fenómenos mucho más menos concretos, culturales, etcétera, etcétera. Pero fijaos la distancia que hay hacia las culturas del siglo I o II antes de Cristo y las culturas que podemos tener hoy en día en determinadas regiones, naciones, etcétera, etcétera. Bueno, entonces todo esto muy entre comillas, lo primero. Por tanto, a ver esas monedas acuñadas en el siglo II, realmente ¿por qué las vamos a sentir tan nuestras? ¿Por qué son tan nuestras? Puesto que, para empezar, ya digo que son unas monedas romanas y ese nuestro, el sujeto, está muy lejano, está muy lejano. Otro tema, que es que, claro, esas monedas que quieren que se vayan comprando por parte de la administración a través de este derecho de tanteo para hacer un museo. Cuidadito. A ver, llevan 3 años con el museo aprobado y 3 años esperando y todavía no se ha visto luz verde. Hablo solamente por lo que he leído en la noticia, pero conozco muchísimos pueblos y muchísimas ciudades repletas de museos y de obras faraónicas absolutamente abandonadas. ¿Y cuántos museos conocemos que no son más que carcasas vacías para albergar nada? Y aquí están hablando de que quieren adquirir por tanteo unas monedas para un museo. O sea, realmente 4 monedas que no sé qué es lo que van a contar esas monedas o qué valor van a tener, porque es que las monedas en sí son de risa, claro. Y no sé si es que pretenden adquirir cientos, miles de monedas cuyo relato realmente va a ser el mismo que el de 1, 2, 3 o 5. O sea, no es una cuestión cuantitativa de cuántas monedas para un museo, cuando realmente ya sabemos que monedas de esta tipología pues ya están expuestas en el Museo de Numancia, debe haber algunas, en Valencia, en el Museo Arqueológico Nacional y por supuesto en los libros. En los libros, las páginas web de subastas del ministerio, etcétera, etcétera, porque estas monedas están ya estudiadas, no lo suficiente,
no lo suficiente, porque ahora hablaremos de estas cecas y de lo que se sabe de ellas, que realmente es bien poco. Pero por reunir unas cuantas monedas más en un museo no vamos a saber más. Lo que habrá que hacer es estudiarlas en su conjunto. Habría que empezar a tener muchísima más constancia de los hallazgos. Pero bueno, museo. Yo solamente aludo a lo del museo. ¿Cuántos museos hay por ahí? Y ya me dirás tú qué interés puede tener un museo porque le metas 4 o 5 o 10 o 100 monedas que realmente parece que no tienen ningún fundamento. Simplemente el hecho ese populista de decir no, que vuelvan al pueblo. Y al mismo tiempo, lo que sí que tenemos es un montón de patrimonio ruinoso y abandonado que nadie se hace cargo de él. Pero vamos a gastarnos el dinero en comprar unas monedas que no van a añadir nada, que no van a servir para nada. Y otra cuestión sobre los museos estos y estas obras faraónicas enormes, pabellones de cultura y casas de la cultura y no sé qué. ¿Cuántos pueblos tienen abandonadas las casas de la cultura y tienen abandonados los museos? Porque claro, primero es construir la obra, licitar el concurso, etcétera, etcétera, construirlo, las tierras donde hay que, el suelo donde hay que albergarlo. Después es mantenerlo todos los años. Ya estamos cargando al pueblo con un presupuesto para mantener un museíto que se va a construir en base a unas monedas, por lo visto. Pero todos los años mantenerlo, conservarlo, a ver las estanqueidades, las goteras, a ver la calefacción. Hay que tener un personal, porque el museo necesitará aunque sea un conserje, un conservador, un responsable, y esa gente habrá también que pagarle y remunerarle todo pues por el supuesto trabajo que van a hacer o simplemente por estar allí y abrir la puerta. Vigilancia, seguridad, etcétera, etcétera. O sea que unas cuantas monedas lo que van a generar es toda una serie de gastos tremendos que además no se completan en una sola en un solo pago, sino que ya digo que son ya anualidades. Todos los años tiene que haber ya un presupuesto para el museíto, para salarios, etcétera, por unas monedas. ¿Realmente es tan interesante? ¿Esto es una prioridad? Que se lo piensen los ciudadanos de Olvega y que se lo piensen todos los ediles que han votado por unanimidad esta medida. Mira, fijaos aquí en esta página de moneda ibérica, sin necesidad de construir ningún museo, pues se está haciendo un trabajo muchísimo más serio. Fijaos que participan instituciones, casas de subastas, Jesús Vico, Cayón, el Ministerio de Ciencia, museos, universidades, etcétera. Y es un proyecto mucho más ambicioso y muchísimo más productivo. Tú aquí tienes por CECAS, tienes un montón de información. Arecóratas. Fijaos que tenemos aquí de esta ceca. Por cierto, ya vemos que solo se conoce a través de leyendas, participó tal, se desconoce el lugar donde estuvo situada, o sea que ya están asumiendo que está en el pueblo cuando no se tiene localizada. Sin tenerla localizada ya vamos a hacer un museo, etcétera, etcétera, en lugar de buscarla y hacer algo productivo. Pero bueno, fijaos, tenemos aquí los hallazgos, también fijaos dónde están los hallazgos que se conocen, o sea, están por todo el territorio. O sea, eso de atribuirlo, sí, la ceca, pero vamos, que es para circular por todo el territorio. Tenemos cualquier moneda, pues tenemos aquí las imágenes, etcétera, etcétera, y tenemos ejemplares conocidos. Fijaos en Jesús Vico, en colección privada, González Raúl, que lo ha reportado, cualquiera puede reportar, se hace un estudio metrológico, cuños, etcétera, etcétera. Pues esto es muchísimo más interesante que lo que se puede hacer con un museo y comprando 4 monedas con un dispendio de dinero pues bestial. Fijaos qué importante sería, más que andar comprando monedas y haciendo museillos, cuidar el patrimonio que ya está en peligro. Aquí tenemos en la página de la lista roja, lo que tenemos es algunos monumentos que se clasifican en esos estados: rojo, que se encuentran en peligro de ser perdidos; verde, que ya han salido de peligro; y negro, que se han perdido definitivamente. Si hacemos una búsqueda de los que tienen ahí marcados, fijaos todos los que hay en el entorno de Olvega, como para que
exista una urgencia de invertir dinero en patrimonio sin tirarlo a la basura o en invertirlo en proyectos faraónicos de museos que no tienen ningún futuro. Mi conclusión, desde luego, es que esto es una... no sé, ¿cómo lo calificaría? Desde luego, una medida populista y muy simple. Es el primer pensamiento sin conocer y sin profundizar realmente en lo que hay. O sea, esas monedas, primero, no son del pueblo. Segundo, no representan ningún interés, no son ninguna prioridad. Van a ser, todo eso que proponen va a ser un gasto ingente que no va a servir para nada y que al contrario va a ser un lastre para el pueblo. ¿Y el objetivo cuál va a ser? Ni vas a traer ningún turista, ni vas a traer ningún interés, ni vas a conseguir mejorar el conocimiento sobre los yacimientos que se desconocen, sobre el pueblo, sobre la historia. Nada, porque todo eso ya está hecho y hay otros caminos y otras herramientas más importantes y más efectivas. O sea, solamente va a ser un gasto inútil, un esfuerzo absurdo y baldío y probablemente además bastante frustrante porque acabará en eso, en nada. Y el destino de estas monedas en el momento en el que sean adquiridas, pues lo desconocemos, pero acabarán pues guardadas por ahí en algún sitio y vete a saber dónde terminarán. Y bueno, pues nada, esto era mis reflexiones y ya digo que estas cosas no son tan simples como las contamos. Porque es que el primer sentimiento es ese. ¿Qué le parece a usted que unas monedas que son tal? Ah, perfecto, a mí me parece muy bien, me parece todo lo que sea bueno para el pueblo, pues estupendo. Pues no es tan sencillo. Y bueno, pues eso es todo, amigos. Muchas gracias por la atención y espero que si he dicho algo que no estáis de acuerdo, lo ponéis en los comentarios porque ya digo que esto es un poco mi reflexión y tampoco está del todo meditada, simplemente es pues eso. Lo primero que se me ocurre con una pequeña reflexión. Muchas gracias. Un saludo a todos. Adiós.